Jason Morgan descendió a las profundidades del lago superior, donde años atrás se habían hundido intencionalmente vagones de tren abandonados para crear arrecifes artificiales. El biólogo marino esperaba documentar prósperos ecosistemas submarinos, fotografiando cuidadosamente el vagón de pasajeros cubierto de algas mientras los peces se deslizaban entre las ventanas. Cuando un inesperado destello de luz captó su atención desde el interior de la estructura supuestamente vacía, la curiosidad lo atrajo hacia la puerta parcialmente abierta. Las aguas del lago superior siempre habían sido un segundo hogar para Jason Morgan. Durante casi una década, el dedicado biólogo marino había estado cartografiando cómo las estructuras abandonadas se transformaban en vibrantes ecosistemas submarinos. Su pasión era documentar estos arrecifes artificiales, la forma en que la naturaleza reclamaba lo que los humanos habían descartado. Pero su último descubrimiento lo sacudiría hasta la médula. La mañana de otoño comenzó como cualquier otro día de investigación. La superficie del lago estaba tranquila, pero había una sensación de frío en el aire mientras Jason preparaba su equipo de buceo. Revisó sus tanques de oxígeno, equipo fotográfico y luces submarinas con precisión experimentada. Su asistente de investigación monitoreaba las condiciones desde el bote, mientras Jason se deslizaba bajo la superficie. El descenso fue tranquilo. A 60 pies bajo el agua, la fantasmal silueta de los vagones de tren comenzó a materializarse. Jason había estudiado los mapas cuidadosamente. Había 5 vagones en total, deliberadamente dispuestos en un círculo suelto para maximizar su efectividad como arrecifes artificiales. La pieza central era un gran vagón de pasajeros, posicionado a unos 90 pies de profundidad. A medida que Jason se acercaba a la estructura principal, no podía evitar maravillarse ante la obra de la naturaleza. Bancos de lubinas de boca pequeña se deslizaban entre las ventanas. Las algas habían reclamado la mayor parte del exterior, pintando la superficie antes metálica en tonos de verde y marrón. Jason se movía metódicamente alrededor del vagón de pasajeros, documentando la transformación con su cámara. Observó cómo ciertas especies de peces preferían diferentes áreas de la estructura. Este era precisamente el tipo de datos que requería su investigación. Pero la ciencia a menudo es impulsada por lo inesperado, las observaciones que no encajan en el patrón establecido. Mientras Jason rodeaba el lado más alejado del vagón de pasajeros, algo captó su atención que no pertenecía a este ecosistema submarino. A través de una puerta corredera parcialmente abierta, detectó lo que parecía ser una tenue luz parpadeante desde el interior del tren. Esto no tenía sentido. No había fuente de energía aquí abajo, ningún sistema eléctrico que pudiera crear iluminación. Los vagones habían sido despojados de todos esos componentes antes de ser hundidos. La curiosidad científica venció a la precaución mientras Jason se acercaba a la puerta. La abertura era estrecha, claramente no destinada como entrada principal para los buceadores que estudiaban el arrecife. Jason tuvo que maniobrar con cuidado, quitándose temporalmente el tanque para pasar por el espacio estrecho. Una vez dentro, volvió a colocarse su equipo y recorrió el interior con su luz. Lo que descubrió envió un escalofrío inmediato por todo su cuerpo, uno que no tenía nada que ver con el agua fría del lago que lo rodeaba. El interior del vagón del tren había sido metódicamente convertido en una especie de espacio habitable submarino. Una gran lona de plástico había sido estratégicamente colocada a través de una sección del vagón, creando una bolsa de aire donde el agua no había llenado completamente el espacio. Pero más inquietantes eran los inconfundibles signos de actividad humana reciente. Envolturas de comida, aún no completamente degradadas, estaban aseguradas en una bolsa de malla. Una estufa de campamento portátil, del tipo usado por excursionistas, estaba montada en una superficie plana. Lo más alarmante era una cama improvisada, construida con lo que parecían ser materiales recuperados. Relleno de espuma de fuentes desconocidas y telas sintéticas que no se degradarían en el entorno submarino. La mente de Jason trabajaba aceleradamente. Esto no era alguna broma adolescente o exploración de una sola vez. La configuración hablaba de un uso prolongado. Alguien había estado viviendo aquí, bajo el agua, durante un periodo significativo. Su curiosidad profesional lo atrajo más profundamente en el extraño hábitat.
Cerca de lo que servía como área para dormir, Jason notó el elemento más desconcertante de todos: un sofisticado aparato respiratorio diferente a cualquier equipo de buceo que hubiera visto jamás. La tecnología sugería que podía soportar una estancia prolongada bajo el agua sin requerir que el usuario saliera a la superficie. Los instintos de Jason de repente gritaron peligro. Quien hubiera creado esta vivienda submarina podría regresar en cualquier momento. Rápidamente tomó varias fotos de la instalación, documentando cuidadosamente cada elemento inquietante antes de dirigirse de vuelta a la estrecha puerta. De regreso en el bote, el asistente de investigación de Jason notó su regreso temprano y la expresión preocupada visible incluso a través de su máscara de buceo. Sin explicar los detalles, Jason le instruyó que levantara el ancla. Una vez que se dirigían hacia la costa, Jason descargó las imágenes de su cámara submarina a su portátil. Las fotos confirmaron que lo que había visto no era una alucinación provocada por narcosis de nitrógeno o toxicidad de oxígeno. Efectivamente, alguien había creado un escondite submarino dentro del vagón del tren. Tan pronto como estuvieron dentro del alcance celular, Jason contactó a las autoridades locales. La detective Sarah Winters se reunió con Jason en el puerto deportivo. Ella tenía experiencia en investigaciones submarinas de crímenes. Su expresión se volvió cada vez más seria mientras examinaba las fotografías en el portátil de Jason. Estudió las imágenes del aparato respiratorio con particular interés. Después de varios minutos, confirmó lo que Jason había sospechado. Alguien con conocimientos especializados había modificado tecnología de grado militar para crear un sistema que podría mantener la vida humana bajo el agua durante periodos prolongados. Alguien había estado viviendo bajo la superficie del lago superior. A la mañana siguiente, un equipo de buceo policial investigó el sitio. Jason los acompañó como guía, llevándolos directamente al vagón de pasajeros. Pero cuando entraron por la puerta estrecha, descubrieron que la vivienda submarina había sido completamente desalojada. Solo quedaban soportes de montaje y algunas herramientas abandonadas. Quien hubiera estado viviendo allí había huido, posiblemente alertado por la intrusión de Jason. La investigación podría haber terminado allí. Un misterio sin resolver de alguien con preferencias de vida inusuales. Pero 3 días después, mientras revisaba su metraje submarino para su investigación, Jason notó algo que había pasado por alto durante su apresurada documentación. Parcialmente visible debajo de la cama improvisada, había lo que parecía ser un cuaderno impermeable. Jason organizó otra inmersión, esta vez con escolta policial. Recuperaron el cuaderno, sellado en una caja impermeable. Cuando lo abrieron, su contenido reveló algo mucho más inquietante que un excéntrico habitante submarino. Las páginas contenían notas encriptadas y recortes de periódicos sobre un robo a un camión blindado ocurrido 6 meses antes, un crimen que había resultado en la muerte de un guardia de seguridad. El cuaderno incluía observaciones detalladas sobre las patrullas policiales de botes y los horarios de seguridad del puerto. Lo más inquietante eran las entradas que rastreaban las propias inmersiones de investigación de Jason en las semanas anteriores a su encuentro. La vivienda submarina no era un experimento o un pasatiempo extraño, era un escondite. La detective Winters conectó el cuaderno con Michael Ransom, un exbuzo militar con entrenamiento especializado en operaciones encubiertas. Ransom era buscado para interrogatorio en relación con el robo, pero hasta ahora no había habido evidencia concreta que lo ubicara en la escena. Las piezas de repente encajaron en una imagen escalofriante. Ransom debió haber estado escondido bajo el agua todo este tiempo, usando el vagón del tren como base de operaciones, mientras monitoreaba la investigación desde abajo. Las inmersiones rutinarias de investigación de Jason habían proporcionado una cobertura perfecta. Cualquiera que viera burbujas de aire en el área naturalmente asumiría que era el biólogo realizando sus estudios regulares. 2 semanas después del descubrimiento de Jason, las autoridades detuvieron a Ransom intentando cruzar la frontera canadiense con documentos falsificados. Durante el interrogatorio, salió a la luz toda la extensión de su operación submarina. El sistema de respiración le había permitido permanecer sumergido hasta 72 horas seguidas. Solo salían a la superficie durante las horas nocturnas para reponer suministros y recopilar información.
Pero fue durante la confesión de Ransom cuando surgió el detalle más inquietante. Había estado observando a Jason durante múltiples inmersiones de investigación previas, a veces nadando a solo 30 pies por debajo de él, observando, esperando para ver si el biólogo descubriría su escondite submarino. Según los investigadores, Ransom había estado preparando planes de contingencia para asegurar que Jason nunca regresara a la superficie si su escondite era comprometido. A medida que el caso concluía, Jason se encontró enfrentando una difícil decisión sobre continuar su investigación. ¿Podría volver a esas silenciosas profundidades sabiendo lo que había ocurrido? ¿O el recuerdo de lo que acechaba dentro de ese vagón de tren cambiaría para siempre su percepción del mundo submarino que una vez encontró tan pacífico? ¿Alguna vez te has preguntado qué podría estar escondido en las profundidades de los lagos y océanos en los que has nadado? ¿Qué secretos podrían estar ocultos justo más allá de tu línea de visión?